Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con las presentaciones del curso de oclusión. Estamos en el tema número 5. Vamos a hablar de lo que es la posición del eje del cóndilo y la posición dentaria. Por favor, quiero que de todas maneras se acuerden y un poco recapitulando algunos conceptos, que es parte, digamos, ya de esta explicación. Cuando vamos a hablar de la ATM, acuérdense que el concepto que se nos va a venir a la mente es el concepto de relación céntrica mandibular. En cambio, cuando vamos a hablar de los dientes, acuérdense, hablamos del concepto de máxima intercuspidación. Pero si hablamos en forma conjunta, podemos hacer referencia al concepto de oclusión céntrica. Aquí estamos observando la mandíbula y de todas maneras recordando también un concepto importantísimo. Acuérdense que acá hay un eje, es un eje de bisagra, literalmente, es un eje de bisagra sobre el cual la mandíbula hace una maniobra de rotación a nivel de los cóndilos, acuérdense, sobre su propio eje, ¿no? Esto a nivel de lo que vendría a ser la articulación en el espacio inframeniscal. Entonces, podríamos ahí plantear lo siguiente, ¿no? Acá lo que estamos observando es un eje de bisagra, ¿no? En este caso, nuestro eje de bisagra de la mandíbula. Entonces, vayamos a ver justamente todos estos conceptos para ver cómo se relacionan y cómo se literalmente interrelacionan dos áreas importantísimas. Lo que es, vamos a ponerle el eje de bisagra posterior acá y los dientes, ¿no? En este caso, la posición de los dientes. Vamos a ver cómo se da la posición también de este eje de bisagra. Es muy importante ver porque no siempre va a ser una posición, vamos a decir, excéntrica, ¿no? Sino puede haber algunas modificaciones que vamos a estar observando. Y es importante diferenciar esto porque acá en la parte biológica estos fenómenos se van a poder describir, se van a poder observar, pero lamentablemente en nuestros articuladores esos fenómenos no se van a poder registrar, pero de todas maneras debemos de saber y conocer para hacer un buen diagnóstico y después en base a eso tener la idea de cómo vamos a hacer el registro en nuestros articuladores. Algunos conceptos que de todas maneras también ya hemos desarrollado y les decía, ¿no? Hasta ahora ya hemos descrito todos los conceptos que estarían relacionados con la, en este caso, oclusión, y probablemente, como les decía, con la especialidad de la odontología sobre la cual vamos a desarrollar más estos conceptos de oclusión. En este caso, es la prótesis. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de THR, estamos hablando del concepto de relación céntrica. Y para nosotros, relación céntrica, inmediatamente viene a la mente la articulación temporomandibular con el eje de bisagra. Y cuando hablamos del índice, o en este caso de las siglas IOP, estamos hablando de máxima intercuspidación, que se va a dar obviamente entre las piezas dentarias. Entonces, la idea justamente de establecer en este caso esas relaciones va a tener que ver con básicamente la dinámica que puede ocurrir a nivel de todas estas estructuras y hay que ver cómo podemos hacer el registro de estas posiciones, de estas relaciones, para poder llevarlo a nuestro articulador, ¿no? Vayamos a ver justamente en qué consiste estos conceptos y de todas maneras un poquito socializar estas ideas. Miren acá, cuando la mandíbula cierra en máxima intercuspidación, puede ocurrir diferentes situaciones que las vamos a ir describiendo, ¿no? Es decir, cuando tú los dientes literalmente los llevas así, a una posición de máxima intercuspidación, puede ocurrir ciertas relaciones. Por ejemplo, ¿no? Dice, la relación entre los maxilares, cuando hablamos, ojo, acuérdense, relación céntrica mandibular, lo que hemos denominado también para, en este caso, algunas relaciones como oclusión céntrica o posición céntrica. Es decir, cuando literalmente pues, los dientes se juntan y forman ese engranaje, puede literalmente describirse estos dos conceptos, ¿no? Máxima intercuspidación y puede
hablarse de oclusión céntrica. Máxima intercuspidación, solo dientes. Oclusión céntrica, dientes y ATM. Entonces, ahí estamos observando, esa es la relación que se tendría que producir. Pero miren, si la mandíbula cierra en una relación distinta a lo que es una relación céntrica mandibular, el eje de cierre será instantáneo, dice, en cada momento. Y el eje se moverá, miren, esto es importante, hacia adelante y hacia abajo. Este pequeño movimiento que se puede dar, miren acá, ese pequeño movimiento que se puede dar, se puede producir en aproximadamente 1 milímetro o 2 milímetros de amplitud, ¿no? Pero que les decía, ese movimiento no se va a poder transferir a un articulador, ¿no? ¿Cuál es ese movimiento? Por favor, fíjense esto. Acá hay un eje de bisagra, ¿cierto? Habíamos hablado de ese eje de bisagra. Entonces, cuando ocurre, vamos a decir así, el cierre de la mandíbula contra el maxilar, este eje de bisagra puede trasladarse, vamos a poner acá una línea, vamos a dibujar para que de todas maneras ustedes puedan ubicarse y de todas maneras hacer una mejor referencia al respecto, ¿no? Cuando literalmente se produce el eje de bisagra y se cierra, este eje de bisagra puede trasladarse ligeramente 1 o 2 milímetros como estamos observando. Es decir, vamos a ponerle así, entre este eje de bisagra inicial y este eje de bisagra final hay una distancia de aproximadamente 1 a 2 milímetros. Pero este eje de bisagra, por favor, puede justamente modificarse así, miren, Al alcanzar lo que nosotros denominamos máxima intercuspidación, ese eje de bisagra se puede mover y se mueve, ¿no? Tanto del lado derecho y del lado izquierdo, obviamente, en forma conjunta, ¿no? Y cuando se mueve en forma conjunta, simplemente se llama movimiento M. Es decir, cuando vamos a ver que se da ese movimiento hacia adelante de 1 a 2 milímetros, pero en este caso, cuando ocluyen los dientes, vamos a decir, cuando hay máxima intercuspidación y ese eje se desplaza ligeramente 1 milímetro, 2 milímetros, vamos a ponerlo acá, de todas maneras, miren acá, de acá a acá, de repente con otro colorcito para que se pueda distinguir, ¿no? Entonces, ese movimiento que estás observando, vamos a exagerar esa línea, de 1 a 2 milímetros, pero si te das cuenta, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, se llama simplemente movimiento M. Esa es una posibilidad que ocurre cuando cierras los dientes, ¿no? Cuando hay oclusión o máxima intercuspidación. La otra opción, ¿cuál es? Miren acá, por favor, la otra opción, ¿cuál es? Que si al alcanzar lo que vendría a ser la máxima intercuspidación, solo se mueve un extremo del eje, es decir, puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo, se denomina, en este caso, lateral. En este caso es un movimiento lateral. ¿Cómo es eso? Imagínense que solo se mueve otra vez, miren, solo se mueve un extremo. Entonces vamos a poner acá, en este sentido, así. El eje de bisagra, imagínense, se mueve el lado izquierdo, el lado derecho permanece fijo. Eso significa que a nivel de la ATM, del lado izquierdo, hay un ligero desplazamiento de aproximadamente 1 a 2 milímetros, ¿no? En cambio, en el lado derecho, como estás observando, no hay ese desplazamiento. El fenómeno se puede dar en forma inversa, ¿no? Es decir, este lado, vamos a hacerlo al revés, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Vamos a hacerlo al revés. De repente este lado no se mueve nada y este lado se mueve 1 o 2 milímetros. Es decir, aparentemente cuando en este caso los cóndilos están en una relación más posterior y anterior del fondo de la cavidad glenoidea y el paciente cierra, hace máxima intercuspidación, en un lado puede ocurrir esto, ¿no? En el lado derecho, un desplazamiento ligero de 1 a 2 milímetros. Y en el lado izquierdo no hay desplazamiento. Entonces, eso se le llama simplemente movimiento lateral. Entonces, consideren que cuando hay máxima intercuspidación, puede ocurrir estos, vamos a ponerle 3 fenómenos, ¿no? Simplemente puede ocurrir así, un movimiento
M, miren acá, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿No? Un movimiento M, que simplemente los dos se vayan hacia adelante, ¿no? Dos, puede haber un movimiento lateral, imagínense el del lado derecho se mueve y el del lado izquierdo no. Y la tercera opción es que simplemente se quede sobre su eje de bisagra, no se mueva. Entonces, si te das cuenta, cuando tú haces máxima intercuspidación, la posición del eje puede quedarse, ¿no? Puede, vamos a poner así, puede quedarse, puede moverse un solo lado, o perdón, puede moverse los dos lados, o puede moverse un solo lado. Puede ser el lado derecho o puede ser el lado izquierdo. Entonces queda ahí, ¿no? Queda que la posición del eje, cuando hay máxima intercuspidación, puede dejar el eje en tres posiciones. En el eje de bisagra, el movimiento M o el movimiento lateral, ¿no? Entonces ahí, por favor, quedaría las tres, vamos a decir, posibilidades que ocurren a nivel de, vamos a decir, el eje de la articulación temporomandibular. Pero, ¿qué ocurriría sobre las piezas dentarias cuando ocurra la máxima intercuspidación? Pero ojo, imagínense, imagínense que en la parte anterior acá, en la parte anterior, vamos a ponerlo así, en la parte anterior, ¿no? En la parte anterior, miren, chequen acá, por favor, en la parte anterior, en los dientes, puede ocurrir dos fenómenos, ¿no? Lo hemos borrado los dientecitos. Puede ocurrir dos fenómenos. Que hay un máximo de contacto dentario, lo que le llamamos simplemente relación interdentaria total, máxima intercuspidación, ¿no? Máxima intercuspal, etcétera, ¿no? Y puede ocurrir también esto, ¿no? Que cualquier contacto fuera, ojo, fuera de una máxima intercuspidación ocurra. Si ocurriera este contacto que no es de máxima intercuspidación, vamos a exagerar contacto en un solo grupo de dientes, entonces eso se denomina posición oclusal. Es decir, si en el eje de bisagra tenías tres posibilidades, en los dientes tienes dos posibilidades. Una posibilidad en donde todos los dientecitos empiecen a engranar, ¿no? Se le llama máxima intercuspidación. Y la otra posición es que un grupo de dientes, vamos a decir, empiece a contactar y no necesariamente sea la máxima intercuspidación. Entonces ahí tienes básicamente dos posiciones dentarias. Entonces, para el registro de nuestro, vamos a poner así, para el registro dentario y poder llevar ese registro al articulador, porque acuérdense, lo que estamos haciendo es ver, analizar, diagnosticar todo lo que vendría a ser las estructuras relacionadas con el sistema estomatognático relacionado a la oclusión y cómo llevamos esto pues a un articulador, porque ahí es donde vamos a trabajar. Entonces ahí pensamos que a nivel del eje del cóndilo hay tres posibilidades. Y a nivel de los dientes hay dos posibilidades. ¿Cómo es eso? Miren acá, que nos va a servir para hacer obviamente el registro. Imagínense que a nivel, ¿se acuerdan? Del eje del cóndilo habían tres posibilidades. La primera, les decía simplemente que cuando tú vas a hacer, vamos a decir, cerrar la boca, cerrar los dientes, va a haber un eje de bisagra, ¿no? En cambio, cuando cierra los dientes, va a ocurrir un movimiento, ¿te acuerdas? Habíamos esquematizado solamente para ilustrarles un movimiento hacia adelante de 1 a 2 milímetros, en este caso sería M. O puede ocurrir que solo un lado literalmente se desplace y el otro lado no. Entonces, lateral, ¿no es cierto? Movimiento lateral. Puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo, es indistinto, ¿no? Pero en todo caso hay tres posibilidades, pero de la posición del eje del cóndilo. En cambio, ¿qué pasaba cuando cerrábamos los dientes? Podía, vamos a decir así, idealmente producirse una máxima intercuspidación, pero no siempre, chicos, eso va a ocurrir. Puede ocurrir que a las finales haya una especie de no máxima intercuspidación, que le habíamos llamado posición oclusal. Es decir, no todos los dientes van a contactar. Entonces, ¿qué ocurre? Si vamos a hacer nosotros el registro, literalmente el diagnóstico, para poder llevarlo a nuestro articulador, oye, nos encontramos con muchas posibilidades.
Posibilidades que pueden ser así, por favor, chequen esto, ¿no? Que cuando tú literalmente cierras o ocluyes, puede ocurrir que en el cóndilo haya un eje de bisagra, es decir, la línea negra no se mueva, ¿no es cierto? Pero en los dientes puede haber una máxima intercuspidación, que sería en este caso el diagnóstico que está acá. La otra opción, ¿cuál puede ser? Que hay un movimiento, ¿te acuerdas? Hay un movimiento, vamos a de todas maneras ilustrarlo, ¿no? Hay un movimiento así, ¿no? El eje este, y vamos a dejarlo de color verde, otro eje, pero en este caso va a ser un eje oblicuo para que de todas maneras podamos señalarlo, ¿no? Vamos a poner acá el eje este y otro ejecito acá, de repente rojito como el que estábamos manejando para poder diferenciarlos, ¿no? Y ahí, ya está, ya tienes tres ejes. Entonces, si te das cuenta, el eje de bisagra, el negro, el movimiento, el verde, y el lateral, movimiento lateral, en este caso el rojo. Ya está. En el primer caso podría ocurrir esto, ¿no? Que en el eje de bisagra, los dientes ocluyen, pero ocurra una máxima intercuspidación, ¿no? Ese es el diagnóstico. La otra opción, ¿cuál es? Que el eje de bisagra, el verde, se haya movido 1 o 2 milímetros hacia adelante y lo que va a ocurrir en los dientes es una relación, una posición de máxima intercuspidación, que sería la que está acá. Y la tercera opción puede ser que haya un movimiento lateral, el rojito, un movimiento lateral, pero obvio en el eje de los cóndilos y en los dientes la posición puede ser de máxima intercuspidación y el diagnóstico sería así, ¿no? Entonces, estas son posiciones de alguna manera frecuentes. Vamos a ver ahorita. La primera es teórica, ¿no? Y las demás son las que frecuentemente ocurren. Pero también puede ocurrir esto, ¿no? Lo que les decía. ¿Qué pasaría si al ocluir los dientes no hay contacto máximo, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Esto puede ocurrir así, ¿no? El eje de bisagra, el negro, acuérdense el negro, y los dientes literalmente no ocluyen en su totalidad. No ocluyen en su totalidad. Ese es un diagnóstico. Dos, eh, el eje de bisagra se mueve hacia adelante, ¿no es cierto? El eje de bisagra, el verde, 1 milímetro, 2 milímetros, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y lo que va a ocurrir es que no contactan todos los dientes, le llamamos posición oclusal. Este es el registro o el diagnóstico. Y si ocurriera, vamos a ponerle así, un movimiento en el eje de bisagra, pero lateral, ¿no? El verde, perdón, el rojo. Entonces, en los dientes podría ocurrir lo que les decía, una posición oclusal, y este sería el registro. O sea, miren la posibilidad de registros que podemos encontrar en nuestros pacientes, pero eso puede estar en función a dos situaciones, el eje de bisagra y la posición de los dientes en máxima intercuspidación, o en este caso en una posición oclusal, pero no necesariamente es máxima intercuspidación. Entonces, otra vez, de todas maneras, recapitulando los 6 prácticamente diagnósticos de posición de registro de la mandíbula con el maxilar, pero ya se han dado cuenta que el registro de la mandíbula con el maxilar tiene que ver con los dientes y con la ATM. Pero en el ATM hablamos del eje de bisagra, que puede estar fijo, puede estar movido hacia adelante o en un solo lado se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Les decía si el diagnóstico es así. Miren acá, el eje de bisagra, el negro, ¿no? Se queda en su lugar y los dientes entran en máxima intercuspidación. Dice, este diagnóstico es la que podríamos denominar nosotros, que también lo hemos denominado así, como oclusión céntrica, ¿no? Acuérdense que les decía, oclusión céntrica para nosotros es la relación de los dientes con la articulación temporomandibular, pero sería, digamos, la relación aparentemente ideal. Pero es una relación ideal que solo se logra en prótesis, por favor, ¿no? Pero en la realidad es una situación poco frecuente. O sea, es bien difícil que las personas, los pacientes, tengamos esta situación de diagnóstico, ¿no? Pero
podemos registrarlo, ¿no? Pero si no, en todo caso, es lo que nosotros vamos a reconstruir cuando hagamos prótesis, ¿no? Es a donde vamos a llevar, porque definitivamente son dos puntos de referencia, la ATM, la posición más posterior y anterior, en este caso esta distancia más próxima entre el cóndilo y los dos cóndilos de las dos superficies articulares, en este caso sería la posición ideal para nosotros en la ATM. Y adelante, pues la máxima intercuspidación. Para nosotros, oclusión céntrica. En cambio, ¿qué pasaría si hay este diagnóstico, no? Por ejemplo, les decía, hay un ligero desplazamiento del eje de bisagra, movimiento, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y los dientes entran en máxima intercuspidación. Esta situación, la verdad, es la más frecuente. Es decir, cuando ocluimos, cerramos los dientes, los cóndilos ligeramente se mueven 1 o 2 milímetros hacia adelante y los dientes entran en máxima intercuspidación. Lo único dice que supone en este caso este cierre es que a nivel de la máxima intercuspidación, a nivel mandibular, no están necesariamente en relación céntrica mandibular, ¿no? Es decir, acuérdense, cuando se ha cerrado esto y aparentemente máxima intercuspidación, te acuerdas que no vas a estar en relación céntrica mandibular. ¿Por qué? Acuérdense, ¿no? Lo que ha ocurrido es simplemente esto, ¿no? Que este puntito de acá se ha deslizado, vamos a hacerlo más grueso, se ha deslizado, acuérdense, se ha deslizado 1 o 2 milímetros hacia abajo y hacia adelante. Entonces, imagínense, el primer punto acá era relación céntrica mandibular, pero cuando cierra los dientes se va acá adelante. Entonces ya no es relación céntrica mandibular. Es lo que más frecuentemente ocurre cuando hacemos oclusión. Entonces hay que tener en consideración este aspecto al momento de hacer el registro o el diagnóstico en oclusión. Y la tercera opción es que, otra vez, por favor, ubíquense, va a haber un movimiento del eje de bisagra, puede ser del lado, por ejemplo, acá del lado izquierdo, puede ser del lado derecho, perdón, puede ser del lado izquierdo, puede ser del lado derecho, pero el eje de bisagra ha girado, ¿no? Y en este caso, cuando se da la máxima intercuspidación, obviamente hay un desplazamiento, ¿no? Un extremo del eje se ha cerrado, se ha adelantado y el otro no, ¿no? Ha quedado, vamos a decir así, en relación céntrica. Es decir, si vemos este tercer diagnóstico en lo que vendría a ser el eje de bisagra, este punto de acá del lado derecho, vamos a ponerle acá, se ha quedado perfectamente en relación céntrica. En cambio, este eje de bisagra acá que se ha adelantado 1 o 2 milímetros hacia adelante, es este, ¿no? Que se ha movido, es decir, ya no está en relación céntrica mandíbula, ¿no? Entonces, la idea es, podemos encontrar estos tres registros, pero estos tres registros están relacionados a la máxima intercuspidación. Pero ¿qué pasaría si no hay máxima intercuspidación? Hay posición, en este caso, oclusal, es decir, no necesariamente todos los dientecitos ocluyen. Entonces, hay estos tres, vamos a decir, tres posibilidades de registro, ¿ya? La idea dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el eje de bisagra, la línea negra, acuérdense, el eje de bisagra, permanece en su sitio, haces, vamos a decir, ocluir los dientes, y al ocluir, los dientes entran en una posición oclusal, es decir, no todos los dientes contactan, ¿no? Acá, definitivamente, es un registro en relación céntrica, sí, porque te acuerdas, cuando no se mueve acá y no se mueve acá, sería el punto que está acá, sería relación céntrica, ¿no? Esta relación es, bueno, en este caso tiene algunos significados patológicos, ¿no? Es parte de la patología que puede encontrarse a nivel de la articulación temporomandibular, ¿no? Y parte de lo que es el sistema de oclusión. Si ocurriera este registro, miren acá por favor este registro, acuérdense que acá el eje de bisagra ligeramente se ha adelantado 1 o 2 milímetros, entonces acuérdense, si se adelanta el eje de bisagra, tanto el cóndilo al lado derecho como el cóndilo al lado izquierdo, dejan de estar en relación céntrica mandibular. Entonces, ¿qué pasa? Se mueve hacia adelante. Pero ¿qué pasa en los dientes?
Oye, no todos los dientes, doctor, ocluyen. Entonces, acá hay una posición oclusal. Es como si estuviera viendo, dice, un registro protrusivo, ¿no? Acá, acuérdense, se produce de alguna manera ese concepto de el fenómeno de Christensen, ¿se acuerdan? Cuando chocan los incisivos, literalmente protruyes y los dientes posteriores entran en desoclusión, se abre, ¿no? Entonces, por favor, ese sería, por ejemplo, un registro bajo esa característica. En cambio, ¿qué pasaría si hay, en este caso, miren, el eje de bisagra se movió en un lado, en el otro lado no, y no hay máxima intercuspidación, ¿no? Eh, es un registro, por ejemplo, de lateralidad, ¿no? Donde se va a hacer ajuste del ángulo de Bennett correspondiente. Es decir, es como que acá un lado de la mandíbula se estuviera moviendo, voy a exagerar la figura, ¿no? Estuviera contactando canino con canino del lado derecho, lateralidad del lado derecho, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo, no? Ahí hay que literalmente hacer un ajuste en nuestro articulador del ángulo de Bennett para poder registrar esta posición en este caso, en nuestros articuladores. Llevar prácticamente de la boca del paciente, de la posición mandibular o de la posición dentaria, y en este caso la posición de los ejes de la mandíbula, llevarlo obviamente a el articulador. Esa es la idea. Entonces, jóvenes, por favor, recapitulen, el esquema está clarísimo a este nivel y hay que de todas maneras un poquito ampliar los conceptos, primero con la lectura y segundo con cualquier consulta que ustedes quisieran hacerme posteriormente. Muy buenas noches, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias.